Hace 2 domingos, hablando acerca de la importancia de que la palabra de Dios pueda trascender en nuestra conducta, en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, y que lo que aprendemos de la Biblia se convierta en la vida práctica. Mencionaba entonces cómo traducir el conocimiento de la verdad a el ejercicio de nuestra vida. Y hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con esto. Podemos aprendernos la Biblia, pero si no tenemos un sentido de que la Biblia se convierta en nuestra forma de vida, no sirve. Digamos, cuando veo yo a ese personaje, al Dalai Lama, al mismo Papa, en su mundo, en su misticismo, realmente pienso esto: qué vidas tan inútiles. Estar aislados de todos sin enfrentar la realidad de la vida, el matrimonio, la familia, todo lo que comprende la vida. No me serviría de mucho ser un místico que me aísle de todas las cosas si no sé enfrentar la vida. La Biblia nos ayuda y nos habilita para enfrentar la vida. Y esta mañana quiero hablar de un tema que debe de ayudarnos a ser mejores. Debe de ayudarnos a no hacer daño y no hacernos daño, como comúnmente nos hacemos daño con personas con las que tenemos diferencias. Y el tema de esta mañana es: aceptemos las diferencias. Aceptemos las diferencias. Aceptemos que podemos tener diferencias en todos los ámbitos de la vida. Aceptemos que podemos tener diferencias. Y en ese aceptar que podemos tener diferencias, miremos de qué manera las diferencias pueden enriquecernos, pueden hacernos madurar o pueden ayudarnos a crecer. Cuando realmente las diferencias lo que hacen es crear en nosotros rupturas, fracturas, dividirnos. Vivimos en un país que no es solamente el país. Quiero que observemos cómo se comporta el mundo en este tiempo. Lo que sucede en nuestro país es algo que ha venido sucediendo en todos los países del mundo. Nuestras diferencias políticas. Si tenemos una diferencia de ideología, entonces nos declaramos enemigos acérrimos de otras ideologías. Y cuando nos damos cuenta, ya nos hicimos enemigos acérrimos de personas que portan una ideología diferente a la que nosotros creemos o aceptamos. El éxito de dividir, de romper a través de diferencias, es una pobreza humana. Y la Biblia nos habla de las diferencias, pero no se escandaliza de las diferencias. Expone claramente los diferentes ámbitos de nuestras diferencias. Digamos, si en este momento de la vida yo me pongo a pensar las personas con las que he tenido diferencias, el resultado común de las personas con las que he tenido diferencias es que he tenido rupturas. Y una diferencia no debe de ser equivalente a una ruptura. Nunca. Debo de aprender diferencias, debo de aceptar las diferencias, porque las diferencias vienen de diferentes ámbitos culturales, sociales, familiares, religiosos, y eso me crea en mi mente diferencias. Pero siempre que tengo una diferencia,
prácticamente estoy aceptando que debo de tener una ruptura, un alejamiento, una fractura. No es cierto, no es posible. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es preciso, es necesario que entre ustedes haya diferencias. Y las diferencias son para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son apartados. La Biblia no está huyendo a las diferencias. Está hablando en el marco de la comunión de una iglesia, en el marco del cuerpo de Cristo, que es una parte muy íntima en la vida y que debemos de cuidar mucho. Y entonces, en ese marco, donde viene la mesa del Señor, el apóstol Pablo, en ese capítulo 11, ha tratado problemas tan serios como diferencias sociales, culturales, que rompían y que dividían a la iglesia. Entonces, por ejemplo, les reclama, cuando ustedes se reúnen para la mesa del Señor, para la comunión, ustedes traen sus alimentos y no lo comparten con los que no tienen alimentos. Toman vino y se embriagan hasta emborracharse. Y eso no está bien, dice. Está hablando de conceptos que la gente tenía de la mesa del Señor. La mesa del Señor antiguamente, en el contexto de lo que el apóstol Pablo está enseñando, no se celebraba como nosotros la celebramos hoy. Se le llamaba el ágape. Y el ágape era que toda la iglesia se reunía, digamos, como nosotros lo haríamos cada principio de mes, y compartíamos los alimentos. Entonces traían los alimentos y todos compartían los alimentos y el vino. Pero en los abusos de la mesa del Señor, dice el apóstol Pablo que algunos venían, tomaban sus alimentos y como ellos eran pudientes, no mezclaban sus alimentos o no los compartían con otras personas, con los que menos tenían. Y al estar participando del vino, tomaban vino hasta embriagarse y se olvidaban de lo que era el propósito del ágape, que era compartir entre los creyentes una unidad. Se agredía a la unidad y se agredía a la iglesia en esas celebraciones. Viene hablando el apóstol Pablo de esas cosas, exhortando a la iglesia de Corinto a que corrigiera. Y de pronto en el versículo 19 le dice a la iglesia, es necesario que haya diferencias, es bueno que haya diferencias, porque las diferencias no son malas. Tenemos una estructura en nuestra cabeza y pensamos que no aceptamos algo diferente a lo que creemos. Un ejemplo, en la iglesia primitiva, la comunión, la mesa del Señor, se celebraba con vino, no con jugo de uva. El jugo de uva estaba descartado de eso, y menos Boeing ni Jumex. Eso ya es agua, ni siquiera es jugo de uva. Yo exhorto a los diáconos a que pongan jugo de uva, por lo menos, que pongan jugo de uva. Pero se tomaba con vino. El vino era una figura en el Antiguo Testamento de gozo, de alegría, de celebración. Cristo vino a ser para nosotros ese gozo cumplido, era una figura de Cristo. Y entonces la iglesia comenzó a tomar diferencias en torno a eso. Recuerdo que hará unos 30 años, aquí en la iglesia, unos 40 años, aquí en la iglesia, ya no puedo hablar de tan poquitos años, un día nos sorprendieron y la mesa del Señor dio con vino, literalmente vino. Todo el mundo estaba sorprendido, algunos estaban escandalizados. Miren, algunos abrieron los ojos así. No era ningún delito, era la celebración de la mesa del Señor, así se celebra, el vino. Ahora, ¿se dan cuenta cómo de pronto hay temas
que nos abren los ojos y nos hacen inmediatamente reaccionar como diciendo, yo no haría eso. Bueno, así era la mesa del Señor. Pero ¿cómo tan fácilmente nos puede sorprender un tema y crear diferencias entre nosotros? Y lejos de escuchar para saber por qué tenemos esa diferencia o por qué podemos tener costumbres diferentes, inmediatamente nos bloqueamos, nos cerramos y estamos dispuestos a dividirnos. Sucede en todos los ámbitos, es decir, en la familia, en la iglesia, en el matrimonio, en la sociedad, en todos los ámbitos sucede eso. ¿Por qué? Porque no sabemos tener diferencias y para tener diferencias necesitamos escuchar, necesitamos oír, conocer y saber si dentro de la diferencia que vamos a tener, quien tiene razón en lo que me está diciendo. Puedo aprender algo, pero no, me cierro. No acepto otra cosa que lo primero que yo aprendí y estoy dispuesto a defender esto. Dicho de otra manera, usted ha visto de pronto en algunas casas, este hogar es católico y no acepta propaganda protestante. Y uno les pregunta, ¿y por qué es católico? Porque toda mi vida, mi familia ha sido católica. O sea, su abuelito decidió por usted. Usted ya no puede decidir. Usted ya no puede pensar. Si su abuelito se equivocó en lo que decidió un día, ya desgració a toda la familia. ¿Por qué? Porque otros decidieron por usted. Por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la fe, tenemos diferencias. Digamos, no solo es que haya hermanos presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, reformados, no solo es eso. Resulta que, por ejemplo, alguien puede ser, hay dos doctrinas principalmente entre nuestra doctrina cristiana, el calvinismo y arminio. Y puede ser usted calvinista o arminiano. Y alguien me pregunta, ¿eres arminiano? No, no me pongan etiquetas. Si lo que yo creo coincide con Arminio o coincide con Calvino, mera coincidencia. Pero yo no puedo permitirle a Calvino que hace 500 años él pensara por mí y él decidiera por mí. Y hoy la iglesia se divide y dice, antes de cualquier cosa, nos preguntan, ¿es calvinista? Me pasó una situación en Polanco, en la iglesia de Polanco. Yo pastoreo una iglesia en Polanco, estoy en las mañanas temprano allí. Y cuando yo llegué a la iglesia era de denominación bautista. Yo tuve que llegar allí por una situación emergente, realmente, emergente. Y entonces cuando yo decidí estar allí 4 años, yo les dije, hermanos, solo que hay un problema, yo no soy bautista. Y lo que yo voy a predicar no es bautista. Y entonces algunos se rascaron la cabeza y dijeron, y entonces, hermano, pues ustedes decidan. Al final la iglesia decidió que yo pastoreara, pero hubo 2 personas que se les conflictó mucho. Y entonces, después de 2 años, tratando ellos de quedarse en la iglesia, me dijeron, hermano, no podemos. ¿No pueden qué? No podemos quedarnos. ¿Por qué? Porque usted no es bautista y nosotros somos bautistas. ¿Y cuál es la diferencia que han encontrado en mi predicación o en mi enseñanza o en mi liturgia? Pues no realmente ninguna, hermano, pero usted no es bautista. Y entonces yo pensé,
se ha llegado a tal grado que se piensa que es una religión diferente. Tenemos diferencias, cuando no deberíamos de tener diferencias. Me acuerdo entonces un canto que cantábamos hace muchísimos años, yo era niño cuando se cantaba, no importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, recordarás, Aurorita Abraham. Exacto, dame la mano y mi hermano serás, ¿no? Y lo cantábamos, pero no es cierto. A la gente le importa mucho qué cree uno. Y yo digo, bueno, ya vamos de tener la Biblia como el centro de nuestra instrucción, de nuestra doctrina, de nuestra revelación y de nuestra predicación. Ahora el centro es qué denominación somos, qué practicamos. No importa la Biblia. Qué fácil nos hacemos de diferencias, qué fácil. Pero además, no practicamos lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos permite tener diferencias. Pero no queremos aceptar cosas diferentes a las que hemos aprendido. Digamos, en nuestra doctrina pentecostal, muchos años yo oí una enseñanza sobre el Espíritu Santo, que no es verdad, que es mentira. Que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso no es cierto. Capítulo 14, capítulo 12 de Primera de Corintios, hacia el final, dice, ¿todos hacen milagros? No. ¿Todos profetizan? No. ¿Todos hablan en lenguas? No. Pero todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Pero la doctrina pentecostal, y si usted lo dice hoy, en cualquier ámbito, por lo menos de las asambleas de Dios, eso es una herejía. Y entonces yo me di a la tarea de pronto de cuestionar a algunos pastores, amigos, para que no fueran las ofensas tan grandes y no creciera esto, pues amigos con los que tengo cierta cercanía, de pronto los agarro en cortito y les digo, oye, ¿tú qué crees del bautismo del Espíritu Santo? ¿Son las lenguas? Sí. Te voy a leer este pasaje y después de que te lea este pasaje, dime qué piensas. 3 de 3. Los 3 contestaron lo mismo. Pues así nos enseñaron toda la vida. Oye, ¿y la Biblia? Resulta que son más importantes las formas que nos enseñaron, las equivocaciones que nos enseñaron. Hicimos de las equivocaciones doctrinas. Hicimos de las equivocaciones doctrina. ¿Por qué? Pero si llegamos y les decimos, eso no es verdad porque la Biblia dice esto. Yo le doy gracias a Dios que tuve un papá y un pastor muy lúcido en esas cosas. Y él me decía, esto no es así. Y me decía, a ver, lee tal pasaje, ahora lee este pasaje. ¿Te das cuenta? Allí comienzan nuestras diferencias. En lugar de que nos seamos enriquecidos y preguntemos, oye, ¿por qué piensas esto? Me gustaría saber por qué lo piensas. Puedo ser enriquecido. ¿Puede alguien darme lucidez? ¿Puede alguien llevarme a la Biblia a lugares o pasajes que no había visto? Y entonces pude haber aprendido. Pero no, lejos de eso, lo que hice fue marcar diferencias. Ahora, este pasaje dice que las diferencias son necesarias para que se hagan manifiestos lo que son aprobados. Pero hay diferencias que puedo tener esenciales, vitales. Por ejemplo, tengo diferencia cuando los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas dicen
que también son protestantes, no lo acepto, porque ahí hay diferencias esenciales. No tengo problema con ellos y no me voy a pelear con ellos, simplemente no los acepto porque Jesús no es Dios para ellos y porque Jesús no es la esencia de la salvación. Entonces, discúlpenme, tengo amigos adventistas muy queridos, pero no son mis hermanos. Porque allá hay diferencias esenciales, eso es otra cosa. Pero en las diferencias superficiales, decimos entre los bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, es que nosotros no creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, dicen. Así literalmente me han dicho. Pues están empobrecidos. Pero podemos estudiarlo, es decir, ni tengo que insultarlos, ni tengo que dividirme, ni tengo que fracturar. Podemos platicar. Y puedo ser enriquecido. Que por cierto, debo de decirles, toda nuestra teología cristiana, toda, por lo menos hasta el siglo pasado, era bautista y presbiteriana. Todas nuestras teologías eran bautistas y presbiterianas. No teníamos por qué dividirnos. Pero de pronto hemos encontrado en las diferencias fracturas. Ahora, quiero traerlo más cercano a nosotros todo esto. Fracturamos relaciones, creamos sentimientos de enojo, de rencor, de tristeza, de amargura, de odio a través de nuestras diferencias. Nos dividimos en grupos, nos aislamos y empobrecemos nuestra vida con las diferencias. Tenemos que aprender a tener diferencias, sin rupturas, que nos enriquezcan, diferencias para que aprendamos y diferencias para que nos hagan madurar, como dice el apóstol Pablo. Digamos, en la vida matrimonial, las diferencias. ¿Qué gran conflicto causan las diferencias en la vida matrimonial? Prácticamente el matrimonio, la parte más difícil del matrimonio, el matrimonio es algo muy bonito, maravilloso, pero la parte más difícil es no saber tener diferencias. Queremos que la pareja sea como nosotros, haga lo que nosotros queremos, como nosotros lo pensamos y como nosotros lo haríamos. Ya tenemos grandes problemas. Por ejemplo, queremos que nuestra pareja ame a nuestra familia como nosotros la amamos. Eso es imposible. Eso no se puede. Es imposible, literalmente. Imposible. Para empezar, usted debe de saber, su pareja no puede amar a su familia. Puede aceptarla. En la doctrina cristiana, puede amarla como creyentes, pero no la puede amar en la relación filial que usted tiene y no lo intente porque le va a hacer mucho daño a su matrimonio. Así de sencillo. He visto problemas, por ejemplo, con el dinero. ¿Por qué ayudas a tu familia y a mi familia? No, es que no es mi familia. ¿Por qué ayudo a mi familia? Porque mi corazón, mis sentimientos, mis relaciones, mi sangre me jala hacia allá. Es natural. ¿Por qué no puedo ayudar a tu familia? No es mi familia. No tengo el mismo sentimiento. Pero no. Entonces, fíjense, en una diferencia, no sé si les ha pasado o no sé si lo han percibido o no, pero creo que a quién no le ha pasado eso. Pero como en una situación así,
No aceptamos esa diferencia y en lugar de aceptar esa diferencia para decir, no, pues estoy de acuerdo, él no puede amar a mi familia o ella no puede amar a mi familia porque no es su familia. Puede aceptarlos. En el ámbito cristiano puede amarlos, pero no en la parte filial. Y entonces eso se nos hace una crisis. Otro problema de las diferencias en el matrimonio. Queremos que lo que yo creo que se debe de hacer, él debe de creerlo y él también debe de hacerlo. Somos diferentes. Somos diferentes. Qué bueno que tú tienes esta forma de ser y yo tengo esta. Somos diferentes, podemos enriquecernos. Pero no usemos nuestras diferencias para dividirnos en el matrimonio. En la familia, los hijos. Hay gente que le da duro y dale, y hay gente que sí lo tiene, ¿no? Sus favoritos entre los hijos. Y los hijos aprenden a manipular a los padres con eso de que él es tu favorito, por eso a él, por eso a ella, por eso esto, porque es tu favorito. Son diferentes. Es que ella es muy buena en la escuela y yo no. Bueno, tú tienes otras cualidades. Punto. Son diferencias. Pero no podemos a través de esas diferencias dividir. Pablo está diciendo que las diferencias son necesarias porque han de manifestar quienes son maduros. ¿Y de qué depende la madurez? De cómo asimilamos nuestras diferencias y cómo aprendemos a caminar con nuestras diferencias. En el trabajo, en la forma de pensar. Está claro, imagínese, cada copo de nieve, ¿cuántos millones de millones de millones de millones de millones de copos de nieve habrá? Y cada uno es diferente. Así Dios los diseñó. Pero no porque uno no es igual a otro, deja de ser un copo de nieve. Somos diferentes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para no dañarme tanto en mis sentimientos, para no sufrir demasiado y para no herirme constantemente, tengo que aceptar diferencias en mi familia, en mi matrimonio, entre mis hijos. Pero eso no hace a nadie mejor que nadie. ¿Quién es mejor allí, según este pasaje? El que aprende a caminar con las diferencias sin dividirse, sin romperse. Así. He estado yo pensando estos días, tengo 21 años de pastor en la iglesia. Me quedan menos de esos 21 años para dejar de ser pastor de esta iglesia. Cuando yo me vaya y venga otro pastor, le van a decir, es que hermano Joel no hacía las cosas así. Y lo van a fastidiar y fastidiar y fastidiar y fastidiar con cómo hacía el hermano Joel las cosas y no le van a dar la oportunidad de que les demuestre que puede hacer mejor las cosas de lo que se hacían. ¿Se dan cuenta cuántos conflictos nos causan las diferencias? Y de escuchar, de abrirnos, de esperar, de ser pacientes, de aceptar, nos conflictuamos, nos metemos en problemas. Ahora, las diferencias en la iglesia. En la iglesia tenemos diferentes culturas, costumbres, cultura. Mis costumbres eran diferentes. En la iglesia tenemos diferentes estratos sociales. Tenemos diferentes niveles intelectuales. Ahora resulta que los jóvenes pueden rebasarnos en su capacidad, en su competencia. Pues sí,
no pasa nada. Pero imagínense todas las diferencias que hay. Ahora, además de eso, algunos eran drogadictos, otros eran alcohólicos, otros eran ladrones, adúlteros. Y llegamos al Evangelio y queremos que todos se porten como yo quiero que la gente se porte. No acepto a alguien diferente. ¿Por qué? Además, me causa conflicto que este hermano no deje de tomar y aquel no deje de fumar y este por qué dice maldiciones. Hermanos, unos luchan con una cosa, otros con otra y otros con otra. Usted no lucha con nada, qué maravilla. Usted fue angelical. Pero todos lidiamos con algo diferente y eso nos hace diferentes. ¿Va a haber diferencias entre nosotros? Claro, va a haber diferencias. Hay hermanos con los que he platicado sobre este asunto del COVID, cristianos. Tengo una amiga que me llama constantemente, ella vive en Chicago. ¿No te has vacunado, verdad? No, no me he vacunado. Ya el viernes me puse la tercera y seguramente voy a la predicación y se va a enterar que sí me vacuné. Ya me puse la tercera el viernes. Pero no te vacunes, porque yo oí en la iglesia del 666 y que lo están poniendo pero le quiero explicar y por más que quiero explicarle, no me oye. Inmediatamente me interrumpe y ella pone, entonces digo, no, ya no puedo. Entonces por eso opté por decirle, no me he vacunado. ¿Para qué? Ok. Bueno, si alguien te convence, háblame. Ok, te voy a hablar. Imagínense, hermanos, han muerto muchos creyentes por no vacunarse. Pastores por no vacunarse. Pero yo no soy quien para decirle que se vacune. Es una decisión de cada quien. Pero claro que si me dice que en la vacuna le están metiendo el 6.6, oye, no, espérate, estás equivocado. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso se manifestará después de que la iglesia sea levantada. Punto. ¿Que puede haber perversidades? Sí, puede haberlas en la vacuna. No lo sé, ellos lo saben, pero no me preocupan. Pero todo nos hace tener diferencias. Hermano, esta persona tenía aliento alcohólico. ¿Qué hacemos? ¿Le cerramos? ¿Le ponemos un alcoholímetro en la iglesia para ver quién trae aliento alcohólico y no lo dejamos entrar? No, es el que más necesita entrar. Es el que más necesita llegar, es el que más necesita oír la palabra. Pero tenemos una estructura donde no podemos aceptar lo que es diferente, lo diferente a lo que yo creo, a mis convicciones. Un día estarán de acuerdo conmigo en muchas cosas, me mostrarán su amor, su afecto y será maravilloso, pero otro día habrán encontrado una diferencia en mí que ya empiezan a sospechar de mí. Si realmente es un buen pastor o no es un buen pastor. Porque ya dijo algo, hizo algo, oí algo, vi algo. Hermanos, somos diferentes. Y tenemos que aceptar las diferencias. Y el asunto de las diferencias es que aunque seamos diferentes, podemos convivir, podemos ser uno, podemos mantenernos unidos sin que las diferencias nos hagan daño. Y entonces seremos personas maduras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tener diferencias no quiere decir que yo tengo que aceptar lo que otro me dice.
pero tiene el derecho a pensarlo. ¿Sí? Imagínese que usted llega, ahora que cenamos en Navidad y en Año Nuevo, usted llega con un platillo que es el platillo de la familia. Lo hizo su abuela, su mamá, usted, ahora se los enseñó a hacer a sus hijos y llega a la cena con un platillo y dice, traje esto y nadie se lo comió. ¿Cómo se siente usted? Pero toda mi familia ha hecho esto y este es el plato estrella de mi familia. Pues sí, pero ¿no tenemos el mismo paladar? Qué sencillo es encontrar diferencias que empiecen a crear sentimientos adversos en nosotros. Cuando un matrimonio se divorcia, me pongo a pensar, ¿cuál fue el primer día que las diferencias comenzaron a crear sentimientos destructivos aquí? ¿Cuál fue el primer día? Y le aseguro que fue algo que no era tan significativo, pero se quedó allí. Y después vino otra cosa, hasta que el matrimonio se rompió. Hablo del matrimonio como una unión, pero puedo hablar de la amistad, pero puedo hablar de la fe, de la comunión, y cómo nos rompemos. Pablo dice, las diferencias entre los creyentes son necesarias. Quiero terminar. En su matrimonio, deje de tener pleitos matrimoniales. Acepte que su cónyuge es diferente y se acabó. Si él acepta que ella es diferente y ella acepta que él es diferente, no pasa nada. En la vida de la iglesia, acepte que hay diferencias en muchos de nosotros. Pero en medio de esas diferencias, aquí estamos. Y nos mantendremos aquí hasta que el Señor nos llame. Así tiene que ser. Si tiene amigos, mire, los amigos valen mucho. Yo solo he perdido un amigo hace muchos años. Él valía mucho, pero yo me enojé. Y mi enojo destruyó nuestra amistad. Y lo he lamentado el resto de mis años. Porque un amigo vale mucho. Nunca tuve la oportunidad de recuperarlo. Pero no vale la pena dividirnos porque siempre que nos alejamos de alguien nos empobrecemos. Aprenda a tener amigos que piensan diferente. Tengo un amigo en Mérida, el doctor Andrés Pérez, y me decía estos días, le doy gracias a Dios porque aunque tenemos nuestras diferencias, las tenemos, podemos amarnos. Y es cierto, yo lo amo y él me ama. Aunque tenemos diferencias. Él es priista, yo soy de izquierda. ¿Sí? Él me pone todo en contra del gobierno y yo le hablo de todo a favor del gobierno. Y allí entonces nos damos cuenta que cuando entramos ahí, ¡pum!, podemos estallar. Él piensa así, tiene sus razones para pensar así y debo de respetarlo. Y me respeta. A eso se le llama madurez. ¿Sabe tener diferencias y respetar? Que nunca una diferencia sea un motivo de ruptura, de fractura. De que se llene de emociones de odio, de rencor, de enojo, de amargura, porque ya le hizo daño.
es necesario que entre los creyentes haya diferencias. Porque las diferencias han de manifestar a los que son maduros. Que la palabra de Dios nos ayude a transitar por el camino de nuestras diferencias de la manera correcta. No quiere decir que no pueda distinguir diferencias esenciales y decir, no estoy de acuerdo con esto, no haría esto, pero esto no me divide, ni me rompe, ni me fractura. Que la Biblia pueda ayudarnos a tener una vida mejor en nuestras relaciones humanas. Cierre sus ojos. Dios, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Gracias porque puede enseñarnos a vivir mejor, a crear ambientes más sanos en todas nuestras relaciones. Que tu palabra, Señor, nos enseñe a vivir en unidad, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.